Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias del León, un podcast de cultura e historia 100% zaragocistas. En nuestro quinto programa vamos a hacer un viaje de ida y vuelta al otro lado del Atlántico. Muchas gracias por darle al play, ponte cómodo y disfruta. ¡Empezamos! Acaba de marcar el Zaragoza, qué golazo acaba de marcar Everton. Ya ha llegado el carnaval para ir despidiendo el invierno. El carnaval tiene tantas formas como lugares en los que se celebra, pero si hay una imagen que casi es universal, es ese carnaval que suena a samba, a alegría, a pies bailando, a color y a fantasía. El espíritu del carnaval también se ve reflejado en el prototipo de jugador brasileño, alegre, habilidoso, imaginativo y con mucha calidad. Si bien cabe decir que cada vez se descubre menos magia en este nuevo fútbol de hoy en día, donde prepondera lo táctico y lo físico, sobre lo imprevisto y lo bonito. En todo caso, lo cierto es que brasileños, como de cualquier otro lado, ha habido y hay de todo tipo. La Romareda también ha visto jugar a varios jugadores del país amazónico con la camiseta blanquilla. Hoy, en Historias del León, hablamos de los brasileños que han pasado por el Real Zaragoza. Muy buenas, Pablo. Ya estamos aquí de nuevo en el quinto capítulo de Historias del León. ¿Qué tal? ¿Estás preparando? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Richie? ¿Preparando ya algo para carnaval? No soy yo muy de disfrazarme, la verdad. soy tranquilo en ese aspecto. Y nada, pues hoy vamos con una nueva temática, ¿no? Con jugadores de un mismo país. Empezamos por Brasil coincidiendo con estas fechas de carnaval y bueno, a ver qué vemos Eso de los es. brasileños. Teníamos ganas de empezar este formato porque hay nacionalidades que yo creo que en el Zaragoza han marcado huella. Igual la de brasileños no es la que más, pero bueno, aprovechando que va a llegar estos carnavales, nos parecía bien empezar por ahí. Y bueno, recuérdanos, Pablo, como siempre, cuáles son nuestras redes, dónde pueden seguir nuestra actividad. Pues mira, nos podéis seguir en Twitter, en X, a través de la cuenta de Historias del León. Y luego, pues bueno, ADN Zaragocista está presente en TikTok, Twitter también, Instagram, Facebook, y recientemente hemos abierto el canal de YouTube donde iremos subiendo todos estos cortes que vamos haciendo tras los programas en los que analizamos un poquito los jugadores de los que hablamos en cada episodio, o las Supercopas en su momento, y algún que otro partido histórico que va coincidiendo con las fechas que vivimos. Ahí está, cada vez vamos estando más presentes en los diferentes formatos. Y sobre todo lo que estamos agradeciendo mucho últimamente es que en diferentes redes, Instagram, Twitter, pues cada vez nos comentáis más, pues nos compartís vuestros recuerdos, vuestras impresiones sobre lo que subimos, pues también si estáis de acuerdo o no con cómo planteamos las cosas de las que hablamos. Y ya digo que es lo que más nos gusta porque realmente lo que queríamos con Historias del León es formar una pequeña comunidad en la que compartamos nuestro zaragocismo y toda nuestra cultura e historia como apasionados del equipo del León. Y bueno, pues para empezar vamos a repasar un poquito los 18 jugadores cariocas que hemos tenido aquí en la Romareda, que hemos podido disfrutar en la Romareda y en Torrero. El primero fue Duca, que llegó en el 58 y estuvo hasta el 65. Lo siguió Canario, el mítico extremo derecho de los Magníficos, que estuvo de 63 al 68. Después vino Totó Rodríguez, que llegó en el 69 y se fue en el 73. Y ya hubo bastante tiempo hasta el siguiente, hasta el cuarto brasileño, que fue Cafú, que ya hablamos de él en el programa de fichajes de invierno, que estuvo en el 95. Y después lo siguieron Gilmar dos Santos, Paulo Giamelli, Esquerdiña, que también ha sido mencionado aquí, Álvaro Mayor y Xavier Bortolini, que llegaron en el 2003, Everton, que llegó en el 2005 y bueno, fue clave en el ascenso, Gustavo Neri, que pasó por aquí sin pena y gloria, Ricardo Oliveira y Matusalén, que llegaron juntos en el 2007,
José Edmilson, que llegó en el 2009, William José ya en segunda en el 2014, Ray Nascimento, canterano y que bueno, tuvo ahí participaciones un poco fugaces, Vinicius Araujo, que también llegó en 2017, y el último fue Bruno Perone, que se marchó del club en 2019, por lo que llevamos 6 años sin ver a ningún brasileño defender la camiseta de nuestro Real Zaragoza. Me ha parecido curioso, Pablo, de estos datos. Bueno, lo primero decir, que lo vi gracias a tu web, a ADN Zaragocista, que es el país sudamericano el tercero en número de extranjeros, ¿no? Sudamericanos que ha tenido el Zaragoza, si mal no recuerdo. Voy a consultarlo aquí sobre la marcha. No, yo diría que es el segundo, ¿eh? El segundo. Lo que pasa es que, bueno, sí, correcto, sí que es verdad que, a ver, Argentina es el que más jugadores ha tenido en la historia del Real Zaragoza, y luego, pues claro, al final Paraguay y Uruguay sí que han tenido jugadores recientemente más importantes y sobre todo pues marcado por la época de los zaraguayos. Pero claro, Brasil al final han sido 18. Sí que es verdad que estos últimos que he nombrado en la lista, pues el rendimiento ha sido bastante flojito, pero al final los dos primeros, que me gustaría hacer ahora un pequeño repaso a su historia, que son Duca y Canario, fueron fundamentales en el Real Zaragoza de los magníficos. Porque bueno, Adroaldo Barbosa da Silva, alias Duca, que bueno, debe el apodo a que su hermano pequeño no sabía decir su nombre porque era complicado, entonces le dijo Duca y ahí se quedó con Duca. Pues este brasileño, interior derecho del equipo previo a los magníficos, llegó a Zaragoza en la 58-59 para ayudar a evitar el descenso a ese equipo. Y bueno, debutó con gol ante Las Palmas y llegó a marcar un hat-trick ante el Valencia, una victoria por 6-1 en esos 5 o 6 partidos que jugó la primera temporada, y bueno, ayudó al Real Zaragoza a salvarse. Y como decía antes, fue uno de los interiores titulares mientras se gestaban los magníficos. Finalmente lo supliría Eleuterio Santos. Y bueno, como datos curiosos, fue el primer goleador del club en competición europea. Fue ante el Gentorán en un partido de la Copa de Ferias, ¿vale? Que ganó el Real Zaragoza por 0-2. En su palmarés consta una Copa de Ferias, en la que fue titular, en la final que ganó el equipo al Valencia, y la Copa del Generalísimo de ese mismo año, del 64. Pero ahí ya Santos le pasó por la derecha y le quitó el puesto. Se dice que convenció al siguiente jugador del que vamos a hablar, que es Canario, para que viniese al Zaragoza, y se marchó en el 65 al Mallorca, donde jugó una temporada y ya finalmente se fue a Brasil. Entonces, bueno, pues Duca fue el primer brasileño del club, jugó 123 partidos, marcó 39 goles y, bueno, en su palmarés tiene esa Copa y esa Copa de Ferias que hablaba recientemente, y además de ser el primer goleador en competición europea del club. Y el segundo brasileño que vistió la camiseta del Real Zaragoza no es otro que Darcy Silveira dos Santos, más conocido como Canario, el extremo derecho de los magníficos. Canario llega al Real Zaragoza en el 63, es el último magnífico en aterrizar en la capital del Ebro, y llega después de haber disputado una temporada en el Sevilla tras haber salido rebotado del Real Madrid. Se supone que por diferencias con el entrenador merengue de por aquel entonces, Miguel Muñoz. Canario, que llegó a la entidad blanquilla con 29 años, venía de haber sido campeón de la Copa de Europa en el 60 con el Real Madrid, en aquella final en la que los blancos ganan por 7-3 al Eintracht de Frankfurt. Canario llega a la Romareda, se hace dueño y señor de esa banda derecha en ese equipo de ensueño, y bueno, como datos curiosos, marcó un gol en la final de la Copa de Ferias. De esas tantas finales que jugó ese equipo, solo marcó en esa final de la Copa de Ferias en Barcelona, en la ida. También marcó un hat-trick en semis de Copa ante el Athletic de Bilbao en el 65, en un partido que acabó 5-0 para los magníficos. Lució el mítico 7 a la espalda y, bueno, es uno de los jugadores más míticos que han pasado por el Real Zaragoza, y todo el mundo pues lo conoce, y como bien decía, sigue viviendo en Zaragoza, está sentado aquí, vive en Torrero, si no me falla la memoria, y bueno, pues al final es el brasileño, por así decirlo, más importante que ha vestido la camiseta del León. De hecho, Pablo sigue, digamos, vinculado a la ciudad y también al club, porque de esa época, pues en algunos vídeos que ha sacado el club en los últimos años y demás, pese a que él ya tiene una edad, pues sí que se ha prestado, ¿no? Pues eso, sí. A hacer esas pequeñas entrevistas, pues contando un poco sus recuerdos como zaragocista y tal, pues siendo de los poquitos testigos o protagonistas, más bien dicho, de aquella época de los magníficos.
Y bueno, ya para finalizar con Canario, pues eso, decir que jugó 178 partidos, marcó 55 goles y clave en esas 2 copas del Generalísimo y esa copa de ferias que ganó el club en los 60. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Muy bien, pues estos son, Pablo, los 2 pioneros brasileños, ¿no? Aquí en la ciudad del Ebro, que llegaron desde aquel entonces todavía más lejano Brasil, ¿no? Que entonces las distancias todavía presentaban más problemas. Y volviendo un poco a la lista de 18, que efectivamente es el segundo país, Brasil, primero los argentinos y luego los brasileños, de esos 18, cuando vi la lista, me sorprendió precisamente que, aunque yo creo que los que somos así treintañeros más o menos hemos estado acostumbrados a que de tanto en cuanto hubiese algún brasileño en la plantilla, es verdad que hasta Cafú, que es de los 90, solo hubo estos 3 primeros, Duca, sí, Canario y Totó. Y luego de los 90 realmente solo están Cafú, Gilmar y Yameli. O sea que de los 18, del 7 hasta el 18 son ya siglo XXI, puro siglo XXI. O sea que poca presencia incluso en los 90 y 80 de... Bueno, en los 80 nada. Sí, bueno, al final antes solo podías tener 3 extranjeros y claro, el Zaragoza solía apostar más por el mercado argentino o paraguayo o uruguayo. Entonces ahí sí que se nota. Luego sí, ya con curioso, con la ley Bosman, que ya se podía traer jugadores extranjeros y que las nacionalidades iban en aumento en las plantillas. Bueno, pues hecha esta introducción a los jugadores brasileños que han vestido la camiseta del Zaragoza, con mención especial a Duca con su bigotillo de lápiz y el magnífico Canario, antes de entrar de lleno al tema del día, vamos con Tras las huellas del león. Y antes de lanzar el nuevo León Escondido, vamos a desvelar el León Escondido del último día. Así que, ¿nos recuerdas las pistas, Pablo? Sí, claro. En su última temporada como blanquillo solo disputó un partido antes de salir en invierno. Debutó como jugador en el mismo equipo que debutó como entrenador. Jugó en 7 equipos, siendo el Real Zaragoza donde más partidos llegó a disputar. Ganó una Copa del Rey con el Zaragoza y otros 2 títulos nacionales en el equipo anterior a fichar por el Club Maño. Y disputó 21 partidos con la selección española, todos ellos mientras era jugador del Real Zaragoza. Bueno, y hemos visto que en redes la gente lo tenía bastante más claro y mucho más presente. Así que ya lo podemos decir que este jugador que estaba tras las huellas del León es Paco Gémez. Eso es, el entrenador ahora del Ibiza, creo. Correcto. Siempre sí, ha sonado últimamente para el banquillo del Zaragoza, pero nunca se ha dado la situación y bueno, vamos a explicar un poquito las pistas. En la primera era, en su última temporada como blanquillo, solo disputó un partido antes de salir en invierno. Fue en la 2003-2004 y jugó la segunda parte ante el Villarreal, sustituyendo a Gaby Milito y se fue al Rayo ese invierno. Muy bien, la segunda fue que debutó como jugador en el mismo equipo que debutó como entrenador, y este es... el Córdoba Club de Fútbol, que debutó en la 88-89 y como entrenador en la 2007-2008. Paco Gémez jugó en 7 equipos, siendo el Real Zaragoza donde más partidos disputó. ¿Y estos son? Aquí hemos tenido un poquito de fe de ratas, vamos a pedir perdón, no sé por qué no salieron 7, porque son 6, ¿vale? Entramos el mea culpa porque fueron Córdoba, Murcia, Rayo Vallecano, Deportivo, Real Zaragoza y Lugo. ¿Vale? Pedimos perdón porque se nos fue... Como jugó en el Rayo en 2 etapas, yo creo que eso fue el fallo que tuvimos. El cruzo de cables fue con el Rayo, que como contamos ahí las líneas con los traspasos, pero en el Rayo estuvo en 2 épocas bastante diferenciadas en el tiempo. Muy bien, la cuarta pista era ganó una Copa del Rey con el Zaragoza y otros 2 títulos nacionales con el equipo anterior a fichar por el conjunto Maño. Que fue con el Deportivo, la Copa del 94-95, esa que fue pasada por agua ante el Valencia, que se tuvo que aplazar, no sé si un día o 2 días, y la Supercopa del año siguiente, también en el 95. Con el Depor, eso es. Y por último, pues Paco Gémez disputó 21 partidos con la selección española y todos ellos los disputó mientras era jugador de Zaragoza.
Eso es, fue internacional con la selección española de Camacho y llegó a disputar la Eurocopa del 2000, la que se disputó en Holanda y Bélgica. O sea, que recordaréis que fue con el mítico gol de Alfonso en el último suspiro para clasificarnos a cuartos. Ya que hemos desvelado el rostro de Paco Gémez, dale tú, Richie, con la primera pista de nuestro nuevo león escondido. Eso es. Hoy os voy a lanzar yo 5 pistas de tras las huellas del león para ver quién es este león escondido. La primera, prestad atención. Jugó en más de 2 equipos en la Liga Española. Y ahí lo dejamos. Luego damos más, que esta podrían ser miles de jugadores. Bueno, venga, y ahora vamos a pasar a la sección Trollcan del programa. Vamos a traer, tanto Richie como yo, dos jugadores brasileños y vamos a desgranar un poquito tanto su historia en el Real Zaragoza como su trayectoria futbolística. Y bueno, a mí me gustaría empezar por un brasileño que jugaba al fútbol mejor que Pelé. O eso se cantaba en la afición zaragozista. Tenemos un brasileño que juega fútbol mejor que Pelé. ¿Y ese quién es? ¿Quién es? Ya me Paulo recuerdo cómo sonaba. Roberto Giamelli. ¡Giamelli! Que bueno, que antes de... Eso sí que es un recuerdo de infancia, Pablo mío. Es justo esas temporadas que estuve abonado, cómo sonaba por la megafonía ese nombre. Buah, para mí es música, para mis oídos. Dale, por favor, que, Bueno, que me emociono. Yo es el primer brasileño que vi jugar en el Real Zaragoza, porque bueno, me aficioné en la temporada 2000-2001 y antes de empezar a desgranar un poquito su historia quiero añadir un dato curioso porque este podcast surge un poquito por esa canción que tanto Richie como yo, una noche de fiesta, nos pusimos a cantar y bueno, a partir de ahí surgió la idea del podcast y nos picó el gusanillo y bueno, decir que Paulo Roberto Giamelli es la semilla de la que nace Historias del León. La génesis. Vale, pues venga, voy a desgranar un poquito a Giamelli porque bueno, fue formado en la cantera del Sao Paulo. Se fue a jugar al Kashiwa Reysol japonés, ¿vale? Donde estuvo jugando antes de llegar al Real Zaragoza, que llegó en invierno de 1998 en calidad de cedido. Esa primera temporada juega 21 encuentros, marca 5 goles, alguno fundamental como en la victoria del Real Zaragoza en el Santiago Bernabéu, donde no ganaba desde hace... Bueno, juraría que es la primera victoria del Real Zaragoza en el Bernabéu en Liga, ¿vale? Entonces, bueno, marca un gol en ese partido. Y bueno, llega a ese Zaragoza del que ya hablamos, que tenía a Pierre como referencia ofensiva y le como un poquito la tostada esas últimas jornadas llegando desde invierno y es el delantero titular del final de esa temporada. Acabaría firmando por 5 temporadas tras esa buena media temporada en el Zaragoza y bueno, compartió delantera con Milosevic el año siguiente y la temporada 99-2000, esa magnífica temporada en la que el Real Zaragoza soñó con ganar la Liga, baja un poquito sus apariciones. Empieza jugando, pero bueno, luego yo creo que Chechu Rojo no era muy de su estilo, no le gustaba mucho Giamelli. Entonces, bueno, pues al final acaba un poquito más saliendo desde el banquillo, jugando poquito, es la temporada prácticamente que menos juega, restando la última que luego desgranaré. Y sí que es verdad que la siguiente temporada, la 2000-2001, ahí Giamelli es fundamental para el Real Zaragoza, tanto en la salvación del equipo como en la consecución de la Copa del Rey. Marca 16 goles, 13 en Liga, alguno de bellísima factura como el que le marca al Deportivo en la Romareda, en un partido que yo pude presenciar en directo y que es mi primer recuerdo en el Estadio Municipal. Y bueno, el Real Zaragoza se salva, forma una gran dupla titular con delanteros con Snyder, que había vuelto en invierno, y bueno, esa temporada juega 42 partidos, más de 3.000 minutos, esos 16 goles, y el Zaragoza, después de salvarse, gracias a un gol suyo contra el Celta en la última jornada, se presenta en la final de Copa del Rey ante ese mismo equipo, ante el Celta de Vigo. Y Giamelli, pues ahí también es fundamental, porque, como bien sabéis, el partido empieza mal con ese gol de Mostovoy para el Celta, empata Xavi Aguado, y antes del descanso pitan un penalti al Real Zaragoza. Bueno, entonces Giamelli cogió el balón para lanzar el penalti, bueno, ya que Santi Aragón no estaba en el campo, y bueno, estaba entre él y el Toro Acuña quien iba a chutar ese penalti, y Giamelli recuerda en una entrevista que el portero del Celta, Caballero, el argentino, le llegó a decir que sabía cómo tirar los penaltis, y lo iba a parar porque los tiraba siempre al mismo lado. La cabeza de Giamelli dice que le pasaron 1000 imágenes por su cabeza, pero lo marcó. Para adentro. Eso es, puso al Zaragoza por delante. Bueno, el Real Zaragoza acaba ganando esa Copa del Rey. Imagen icónica también de Giamelli celebrando el gol con Bellisca. Y bueno, la siguiente temporada vuelve Chechu Rojo al banquillo del Real Zaragoza.
y como pasó en la 99-2000, empieza jugando los primeros partidos de titular, marca un gol en Liga, otro en la Copa de la UEFA, juega la Supercopa que mencionamos hace dos episodios y vuelve a pasar al ostracismo, ¿vale? Juega Bueno, Jordi, luego Milosevic, sí, algo pasaba con Chechu Rojo. La magia brasileña no le iba. No le entraba por los ojos al entrenador vasco. Era más de disciplina férrea norteña. Eso es. Y bueno, el equipo acaba descendiendo y la siguiente temporada con Paco Flores, lo mismo. Paco Flores tampoco quiere a Paulo Roberto Giamelli, juega 6 partidos, marca un gol en Ferrol, con el brazalete capitán encima, o sea, de no pasar a jugar, juega un día en Ferrol, con el brazalete capitán, marca un gol y bueno, finalmente se fue del Real Zaragoza tras acabar ese contrato de 5 temporadas. Y bueno, como decías tú, uno de los primeros recuerdos zaragocistas de nuestra generación, de los treintañeros que empezamos a ver el fútbol en los finales de los 90-2000. Y así como curiosidades, pues bueno, es el tercer brasileño que más partidos ha jugado en el club. Y luego el número que lleva a la espalda. Sí. Llevó 3 números a la espalda, ¿vale? Empezó jugando con el 12, su llegada la primera temporada. Y casualmente con la retirada de Solana cogió el 3. Coge el ¿vale? 3. Lució el 3 la temporada 2000, 2001 y 2001-2002 con esa final de Copa y que acabo de repasar, y llevaba el 3 a la espalda. Por lo tanto, es el jugador que más goles ha marcado con el Real Zaragoza con el 3 a la espalda. Luego la última temporada se pasó al 10 como buen brasileño, como buen fino estilista, con el 10 a la espalda de crack. Y bueno, pues sus datos así rápidos: 129 partidos en el club, 30 goles, 6 temporadas, un ascenso, un descenso y ese título de Copa que acabamos de mencionar. Sí, no, yo creo que le cundió su estancia en Zaragoza, pese a tener eso, temporadas en las que su protagonismo fue menor. Yo creo que presente en la memoria de muchos zaragocistas. Y eso, yo creo que se le recuerda por, sin ser un mago del balón, pues sí que ser un brasileño pícaro y pillo, un brasileño rubio también, que eso era algo que llamaba un poco la atención, y con el número 3, bajito, rubio y delantero así picarón, ¿no? Yo creo que se le puede... Y bueno, la imagen esta del gol que marca eso es con el cachirulo que marca creo que es un trofeo La Petra contra el Bayern, puede ser, sí, en Pilares, y sacó el cachirulo. Sí, imagen también muy icónica, muy recordada. Muy bien, pues hasta aquí Paulo Roberto, ¿no? Sí, ahora dale tú a la segunda pista, ¿no?, de nuestro león escondido, a ver si vamos desvelando un poquito más ese rostro. Venga, esta segunda pista, que esta ya sí que nos va acotando un poquito más el rostro del jugador. Fue 24 veces internacional con su país, aunque no jugó ningún mundial. Perfecto, pues este jugador que internacional, sin jugar una Copa del Mundo, bueno, nos vamos acercando. Y ahora tú, Richie, ¿a quién nos traes? ¿Qué brasileiro? Bueno, pues voy a traer 2 brasileros de la década de los 2000 que los he querido, llegaron a coincidir en el equipo y bueno, ya veréis que los he traído un poco interrelacionándolos, ¿no? Porque podemos ver que sus números serán muy parecidos, pero el sabor de boca que al menos a mí personalmente me dejaron son sustancialmente diferentes, ¿vale? Así que con el primero que voy a empezar es con Ricardo Oliveira, brasileño del Real Zaragoza en 2 temporadas, pero que, remontándonos un poquito a sus orígenes en el fútbol profesional y su llegada a España, pues lo tenemos en el año 2003, cuando después de destacar con el Santos en Brasil, vino a mitad de la temporada 2003-2004 a recalar en Mestalla, en el Valencia campeón de Liga de aquel año, donde ya empezó anotando 8 goles. Posteriormente, la temporada siguiente, fichó por el Betis, donde se salió marcando 22 goles en Liga y además ganando la Copa del Rey, donde también anotó 4 goles, pues bueno, siendo muy importante en el equipo, jugando en total más de 40 partidos. ¿Qué le pasó a Oliveira? Pues como a otros jugadores de los que hemos ido hablando en este podcast, pues que se cruzó con él también las lesiones. Entonces la 2005-2006 en el Betis pues fue una temporada más aciaga, ¿no?
donde se vio truncada esa progresión, pero bueno, para coger ritmo y partidos fue cedido al Sao Paulo y en la 2006-2007 consiguió dar el salto al Milan, ¿no? A un Milan que, pues bueno, en esa época candidato a todo, a Champions League. Sin embargo, no consiguió hacerse un hueco, ser protagonista, y fue ahí donde se gestó su llegada a Zaragoza. Se gestó una cesión desde el club rosonero para llegar a un Zaragoza que venía de haber hecho una gran temporada con esa clasificación para la UEFA en el primer año de Agapito, pues con toda esa plantilla de Aimar, de Alessandro, Diego Milito. Y bueno, ahí es un poco donde entrará a hacer dupla en una temporada que prometía muchísimo, pues con Diego Milito, ¿no? Ricardo Oliveira llegó a Zaragoza, fue presentado en julio del 2007, con muchas expectativas, pero todos sabemos lo que sucedió en esa ciaga temporada, ¿no? Como tú ya nombraste, creo que en el último programa, creo que hablando de Goran Drulic, las temporadas donde más desembolso ha hecho el Real Zaragoza, las temporadas que nos fuimos para la B. Sin embargo, Ricardo Oliveira, que estaba cedido en el club con opción de compra, pues contra todo pronóstico, el Real Zaragoza ejerció esa opción de compra por Oliveira. Entonces compró el 50% del pase del jugador, en torno a unos 10 millones de euros. Ricardo Oliveira, de haber jugado en primera con todas las aspiraciones con el Zaragoza, finalmente se queda en el club y empieza en la temporada de segunda división. Además, también generando buenos números, ya que anota, jugando tan solo 18 partidos de liga, 9 goles. Pero ya es finalmente en ese mercado de invierno cuando Oliveira es traspasado de nuevo al Betis, vuelve allí, consultando el as de la época. Hay una descripción de la operación muy, muy de Manuel Ruiz del Opera, en la que se citó textualmente el as. Manuel Ruiz del Opera consiguió que un banco le abriera las puertas esta misma tarde para realizar una transferencia de 8 millones y pico de euros, que era lo que exigía el Zaragoza para hacer el traspaso. Pues bueno, todo muy, muy loperiano. Y bueno, y ahí se acaba la vinculación de Oliveira con el Real Zaragoza, ¿no? Es el Betis quien compra ese 50% del pase, el otro lo seguiría conservando el Milan. Y bueno, pues ya Oliveira prosiguió su carrera ese año en el Betis, pero para luego volver a su país natal, a Brasil, de nuevo al Sao Paulo y también al Santos. Pero a destacar que las últimas veces que ha salido Oliveira por la prensa zaragozana era para resaltar que con la edad que tenía, pues hace no tanto, hace apenas 5 años, todavía estaba en activo con 39 años. Ya se destacaba que con 34 estaba siendo máximo goleador en Brasil, que ya era veterano, pero es que luego llegó a alargar su carrera hasta los 39 años, que eso estamos hablando del año 2019. Y pues bueno, demostrando que lo que era un delantero goleador se le daba muy bien. También se destacaban en estas entrevistas y reportajes pues esa otra vertiente que debe tener el bueno de Oliveira, que es pastor, que además creo que empezó, digamos, su andadura de pastor evangélico después de pasar por aquí, por Zaragoza. Y bueno, pues un hombre con fervor religioso bastante importante, ¿no? Yo por lo que lo quería traer, Pablo, es porque luego lo compararé con otro jugador, que a lo mejor a algunos ya se os está ocurriendo, y es que, sin embargo, yo el recuerdo que tengo de aquella época, de cuando llegó Oliveira, fue que, joder, mucho nombre, muy bien, pero empezó la temporada y es que con Diego Milito, que era el otro delantero, y sentir que no mezclaban bien para nada, que no tenían entendimiento. Yo recuerdo a Oliveira de chuparse muchas, de que sí, que a lo mejor metía muchos goles, pero que perdíamos puntos, no por culpa suya, sino como que algo ahí no funcionaba. Y no sé, era como que todo estaba, que eran muchas muy buenas piezas, pero que cada pieza es de un coche distinto. Sí, a ver, esa temporada sí que es verdad que Oliveira números muy buenos. La segunda vuelta
sí que es verdad que mete prácticamente los goles al final de temporada. Y lo que dices tú, que era que no empastaba bien con Diego Milito, se rumoreaba que no se llevaban bien, que había Sí. mala química. Y bueno, yo creo que eso también fue fundamental, ¿no? La química de ese equipo que no era buena y que acabó Sí, descendiendo, ¿no? También hubo problemas entre Aimar y D'Alessandro, eso es. pero claro, es que eso era un equipazo increíble hacia adelante y hacia atrás, pues hacía un poco de aguas. Sí que es verdad que Oliveira muy buen rendimiento. Yo lo recuerdo un poco fallón, ¿eh? Yo lo recuerdo fallón, muy Sí, también. rápido, muy golazos, pero un poco fallón. Sí, que Y pese. La cuestión era eso, que al final las acababa metiendo, pero entre las que se chupaba y fallaba, o las que se. Sí, o fallos que hacía así, como que decías, joder, aún podríamos. Aún podría ser mejor todavía mejores datos si lo sí, hiciese de otra manera. y ya alguna curiosidad de Oliveira, Yamil llevó 3 dorsales y Oliveira también. O sea, Oliveira llevó el 12 esa primera temporada, en la que juegan con esas camisetas de homenaje a los magníficos y demás. Sí, era por el Pues, 75 eso aniversario, es. ¿no? Llevaron La, de distintas épocas. la siguiente temporada esta que juega en segunda, el primer partido lleva el 11, ¿vale? En la web de ADN Zaragozista lo tenéis marcado, que lleva el 11 y marca un gol, y luego pasa a tener el 9 cuando se va Sergio García, con el que luego coincidiría en el Betis esa media temporada y que también acaba descendiendo el Y que Betis. O también sea, acaba descendiendo, eso es, sumaron tanto Sergio como Oliveira dos descensos seguidos. seguidos. Eran Nada, un poco gafe. sí, sí. Y los números, pues eso, 61 partidos, 30 goles, pues eso, casi un gol cada 2 partidos, estuvo temporada y media y ese descenso a segunda división. Eso es, pero bueno, él mismo reconoce que, bueno, que en esa época, en una entrevista a posteriori decía, teníamos problemas dentro y fuera del equipo y que era como un reino en guerra. O sea, que la situación de aquel año se perdieron los papeles y la estabilidad muy pronto a nivel, yo creo que de todo el club. Y pues eso, yo creo que era una situación caótica con con 4 entrenadores, perdón, también con malos rollos entre algunos jugadores, una disociación eso entre las expectativas iniciales y la realidad del equipo en la tabla ya cuando estaba bien entrada la temporada. Fue una situación muy rara, muy, muy compleja de gestionar y pues bueno, que acabó en el desastre y fue un poco el principio el Del principio caos. de Del, toda esta situación que arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí Ricardo Oliveira y luego lo pondré, no sé si es correcto lo que haré, pero lo quería poner en contrapunto con el brasileño del que hablaré luego, que también es un delantero. Alegria de xodó, meu dever de verão. Hablado de Ricardo Oliveira, ya desgranado al delantero brasileiro, vamos con esa tercera pista de León Escondido. Porque la tercera pista es que descendió a segunda división con 2 equipos españoles. Oliveira y Sergio García lo hicieron, pero no son ellos. Hay otro por ahí, otro león escondido. Vale, pues dicha esta pista, vamos con tu segundo brasilero, Pablo. ¿Qué nos traes? Venga, yo voy a bajar un poquito de posiciones y os voy a traer el que para mí es el mejor defensa brasileño que ha pasado por el Real Zaragoza. Yo ahora quería traigo a Álvaro Luis Mayor de Aquino, ¿vale? El defensa central, natural de Nilópolis, el central brasileño que estuvo 3 temporadas en el Real Zaragoza, ganó una copa y una supercopa en las que fue fundamental. Álvaro llegó a España de la mano de la Unión Deportiva Las Palmas a principios de los 2000, estuvo 2 temporadas en el conjunto canario y descendió a segunda división, ¿vale? Junto con el Real Zaragoza y el Tenerife en esa temporada 2001-2002. La 2002-2003 también siguen afincado en las Islas Canarias, en Las Palmas. Hace una buena temporada y llama la atención del Real Zaragoza, que acabaría ascendiendo, no como el conjunto canario. El Real Zaragoza pone sus ojos en este central y lo incorpora a un equipo al que llega también su compañero de baile y gran amigo en el centro de la zaga, como es Gabriel Alejandro Milito, el mariscal. Entonces, bueno, Álvaro está 3 temporadas en el Real Zaragoza, donde hace un tándem increíble con el mariscal, con Gabriel Milito, y bueno, formando una de las parejas de centrales más recordadas de la última época y yo creo que la mejor que he visto como aficionado zaragocista. En su primer año marca 4 tantos porque Álvaro la verdad es que era un jugador súper eficaz y efectivo en el balón parado de tanto de Víctor Muñoz como de Paco Flores, ¿no? Marca 4 tantos, siendo el último
vital para la salvación del Real Zaragoza en esa 2003-2004, ¿vale? Marca un golazo desde fuera del área, con la pierna izquierda, en el último minuto en la Romareda, que prácticamente se lleva la salvación del cuadro aragonés. Él lo recordó en una entrevista que aún no sabe por qué hacía en la frontal del área siendo central en un balón parado, pero bueno, que la engancha con la izquierda, llena de locura la Romareda en ese encuentro ante Osasuna. Esa primera temporada, como bien decía, se empieza a compenetrar con Gabi Milito y los dos hacen un partido espectacular en la final de Copa ante el Real Madrid de los Galácticos. Y, joder, la verdad es que era una pareja espectacular, ¿no? Álvaro era un poquito más, por así decirlo, más físico, más por Más arriba. tosco, sí. Sí, con el... Tampoco No, era pero- tantos con la salida del balón, lo que pasa es que Gabi Milito era muy fino sacando el balón y yo creo que daba la sensación de que Álvaro era un poco más, Sí, más torpe con el balón, pero jolín, Pero tenía no. muy buena salida de balón también. Tenía Y muy buen luego nivel. por arriba era una bestia, o sea, yo lo recuerdo, pegaba unos brincos increíbles y bueno, ya te digo, y en el balón parado, es que la mitad de jugadas era buscar la cabeza de Álvaro para que o bien rematase o la pusiese al segundo palo. Era un jugador que con las características que tenía se sacaba un rendimiento a sí mismo, vamos, espectacular. O sea, me ha alegrado mucho cuando me has dicho que lo traías porque lo mismo, igual no tiene el nombre que tiene Gabi, ¿no? Gavi, Que eso es. es con quien compartió, pero ojo, me parece un profesional que pasó por aquí que ya lo querríamos y Hombre, que ya lo hubieran querido muchos equipos en esa época, yo creo. la segunda temporada empieza, como ya veníamos recordando en Historias del León, con la consecución de la Supercopa. En una Supercopa que él es fundamental y clave, como decía antes, porque marca el 0-1 en Valencia, que iguala la eliminatoria. Y después de conseguir esa Supercopa, en el primer partido de Liga contra el Getafe, en la Romareda, Álvaro marca 2 goles, también a balón parado, y se convierte en el pichichi de la primera jornada de esa primera división. Y bueno, el Real Zaragoza es líder, duerme líder y con Álvaro Mayor como el pichichi. Esa temporada también me vuelve a marcar marca también 4 goles, esos 2 en Liga, el de la Supercopa, y el otro es en Estambul, ante el Fenerbahce, en la ida de los 16avos de final, ¿vale? Que el Real Zaragoza gana en Turquía y gracias a un gol de Álvaro. Bueno, esa temporada lo mismo, sigue haciendo un tándem espectacular con Gabi Milito, y en la tercera temporada, que es la última, bueno, pues, de todo recordada, la 2005-2006, por la trayectoria del equipo en la Copa del Rey, ¿no? O sea, fantástica Copa del Rey que finalmente no se consigue levantar, pero, jolín, recordada por todos por esa machada de eliminar al Atlético, Barcelona y Real Madrid. Un Real Madrid al que se le gana 6-1 y que Álvaro está a puntito de hacer el 7-1, pero su remate de cabeza se estrella contra el palo. Yo es algo que no recordaba, pero sí que es verdad que revisualizando el partido está a puntito de marcar el 7-1, que ya hubiera sido algo increíble. Juega la final de Copa, se pierde, aunque asiste a Everton en el tanto zaragocista. Y bueno, al final de esa temporada hay cambios, hacen el traspaso en la dirección del club, ¿vale? Llega Agapito Iglesias, compra el paquete accionarial de Alfonso Solans y con él trae a Víctor Fernández. Y Víctor Fernández trae a un central de su cuerda, de su confianza, como es Sergio Fernández. Entonces, bueno, Álvaro comenta que decidió no renovar, decidió abandonar el club porque, bueno, no quería ser tercer central, porque, bueno, al final Gabi Milito y Sergio Fernández estaban por delante de él. Y definitivamente se va al Levante, donde juega 2 temporadas, también jugando más de 20 partidos. Y bueno, finalmente, después de descender con el club Granota, se marchó a su Brasil natal, ¿no? Como suelen hacer los jugadores brasileños, se vuelven a casa después de haber estado en España. Y bueno, pues al final Álvaro... Sí, es un patrón, que se repite. Álvaro Mayor se retiró dejó el Real Zaragoza tras 131 partidos, 8 goles, 5 expulsiones, porque era un jugador muy duro, también hay que decirlo, era contundente y iba con todo. Y esa Copa y esa Supercopa. Y bueno, dejando un recuerdo en mi generación y en la de todos los zaragocistas como un gran acompañante de Gabi Milito y, jolín, yo creo que, como decías tú, se le resta un poco de importancia, pero para mí uno de los mejores centrales que he visto en mi historia zaragocista. Sin dúvida ninguna, que dirían por allí los brasileños. Sin dúvida. Bueno, pues este era mi segundo jugador, el central brasileño. Y Eso es que además los brasileños parece que todos tienen que ser atacantes, pero también hay centrales expeditivos por ahí muy, muy destacados. Alegria de xodó, eu deveria
Pues genial, tú ya has cumplido con tus 2, Pablo. Así que voy a cantaros la cuarta pista. Y voy a decir solo la pista, que si no luego Pablo seguro que me echa la bronca, que ya os he dado ahí una medio pista con que no eran ni Oliveira ni Sergio. Así que vamos con esta cuarta, que es que además de Brasil y en España, nuestro león escondido, este jugador, jugó en Francia y Chipre. Y ahora venga, va, Richie, remata tú con tu segundo jugador brasileño y sácanos de esas dudas que habías generado antes con Venga, Oliveira. sí, ¿Quién que ha es? ¿Quién dado ahí es? un poco de hype. Pues yo de quien os quería hablar, un jugador al que le tengo bastante cariño, no es otro que Enrique de Sousa, Everton. El bueno de Everton. Y antes que nada, pues sí que quería hacer una justificación, ¿no? Un por qué he elegido a Everton. Y es que siempre tengo un poco la sensación con este jugador de que no se le reconoce del todo todo lo que dio. O sea, creo que sí que se le tiene muy buen recuerdo de él, un gran jugador, pero quizá vive en nuestra memoria como en un segundo plano a la sombra de Diego Milito, ¿no? Que sí que yo creo que Diego Milito tiene todo el reconocimiento que se le merece y marcó una época pues, muy bonita en el tiempo que estuvo aquí. Pero es que Everton realmente era muy bueno. Era un jugador muy completo, muy rápido, que marcó muchos goles y además marcó goles importantes. Quizás no es lo que tenemos, no sé si es el prototipo de jugador brasileño que tenemos en la cabeza, Everton. Yo creo que sí, que cumple esos requisitos de rápido, habilidoso. Pero bueno, yo creo que no se le tiene valorada toda la calidad que tenía, ¿vale? Entonces, no sé, esta era un poco la causa principal por la que quería traerlo y ya aprovecho pues para hacer esa contraposición a Oliveira, ¿no? Que Oliveira a lo mejor tiene un nombre más aposentado en la memoria no solo del zaragocismo, sino del aficionado al fútbol en general, pues porque pasó también por otros 2 equipos muy importantes de la Liga Española, con lo cual ya hay 2 aficiones muy grandes que también lo tienen en su memoria y se habla más de él. En lo que sea el Real Zaragoza, creo que incluso imprimió más personalidad, carisma y luego además dio muchas más alegrías Everton que Oliveira, sin querer compararlos, pero sin que exista una razón directa para compararlos, pero sino por el hecho de poner en valor a Everton. Entonces, pasando a hablar un poquito de su trayectoria, llegó joven a Europa con 20 añitos, procedente del Corinthians, y aterrizó en el Borussia Dortmund. En la 2001-2002, en un Borussia Dortmund que se estrenaría con ellos ganando la Bundesliga y llegando a la final de la Copa de la UEFA, donde fue titular Everton. Luego, tras pasar varias campañas en el conjunto alemán, es cuando aterriza en Zaragoza en la 2005-2006. Y la verdad es que aquí cae de pie, ¿no? Pues combinando muy bien con Diego Milito, mezclando, que se diría ahora, ¿no? Haciendo buena mezcla. Un apunte que me recuerdo que en el debut de Everton en la Romareda contra el Valencia, que un partido que acaba 2-2, que nos mete David Villa, Everton en su gol juraría que se choca contra el poste y acaba aturdido y lo tienen que cambiar. O sea, Everton juega en la Romareda, encima marca pronto, o sea, igual juega 10 minutos, marca gol, se da un testazo contra el palo y se lo tiene que llevar el doctor Villanueva al banquillo y al hospital, Pues, supongo, por la conmoción. hostia, pues esa anécdota es buena, la verdad que Y yo lo no la recuerdo, tengo. yo recuerdo ese partido y ahora Bueno, que cayó dices, de pie, pero caí de pie con y al golpe. suelo, pum. Muy bien, muy bien. Bueno, con la relación con Diego Milito, lo que iba a decir es que en alguna entrevista ahora documentándonos y demás, como que dejaban deslizar que fuera del campo a lo mejor no era tanta la sintonía. Tampoco en ningún momento dicen que hubiera ningún problema concreto o puntual así más grave, pero bueno, uno brasileño, otro argentino, que no eran amigos del alma, pero bueno, la verdad que ellos muy profesionales en la cancha, ellos mismos lo dicen, dice Everton, los goles, tanto los suyos como los míos, la gran mayoría son asistencia del otro. O sea que una sociedad muy bien avenida de cara al gol. Entonces, en sus números destaca sobre todo en Copa,
ya que en esa temporada 2005-2006 anota 20 entre las dos competiciones, pero es que 8 son en la Copa del Rey. Claro, tenemos que contar que hubo 2 grandes goleadas en esa Copa del Rey, ¿no? Bueno, esa Copa del Rey es la que acabas de nombrar, que finaliza con la derrota en la final contra el Español, en la que, sin embargo, él es quien anota el único gol, ¿no? Del 4-1. Luego, en la 2006-2007, ya estamos hablando del primer año de Agapito, y con él pues toda la llegada de una serie de jugadores que podrían hacerle competencia también según cambias el dibujo también, pues como puedan ser Aimar, de Alessandro y demás, y en la que también aparecen las lesiones. Esto hace que su rol cambie. Juega 28 partidos y su registro goleador son 6 tantos en Liga, que da la casualidad que también son la mitad de los que anotó en la Liga anterior. Al año siguiente hablamos ya de la 2007-2008 y con la llegada de su compatriota Ricardo Oliveira, del que acabamos de hablar, pues ante la previsión de que su rol en el equipo todavía iba a ser más secundario, se decide su salida en forma de cesión al Stuttgart, volviendo a la liga alemana, a la Bundesliga. Sin embargo, esta cesión acabaría en enero y volvería a la liga española de nuevo, en concreto al Real Club Deportivo Español, y acabaría la temporada jugando en el conjunto catalán. Cuando acabó este préstamo, claro, Everton vuelve a la plantilla del Zaragoza en el inicio, en la pretemporada de una 2008-2009, en la que hay que gestionar la debacle del descenso que se acababa de producir, ¿no? Entonces, aquí es cuando yo creo que Everton decide colocarse los galones y la responsabilidad al hombro, y también en el brazo, pues porta el brazalete de capitán en numerosas ocasiones en esa temporada, y a lomos de sus goles, pues lleva al Real Zaragoza al ascenso y consigue un récord que hasta ahora no ha sido batido de goles en una sola temporada con el Zaragoza, ya que anotó en aquel campeonato de Liga de Segunda División 28 dianas, superando al que hasta entonces era el récord de 25 de Juan Seminario, que las anotó en la temporada 61-62. Sin embargo, pese a este pedazo de cifra de goles, no sería Pichichi, porque eran los años en los que Nino estaba, vamos, con una flor en el culo y metía todo lo que llegaba. Porque además Everton, tú ahí que tienes mejor memoria, creo que no jugó algunos de los últimos partidos, creo que por sanción, y fue lo que le permitió a Nino saltarle en la tabla de Pichichi y acabar con 29 goles. Sí, a ver, es que Marcelino es peculiar, y sí que yo lo recuerdo y tengo anotado que al final Arizmendi jugó muchos partidos él solo en punta, salía de Everton al final, debió tener algún problema físico y en el partido del ascenso sí que lo expulsan. Entonces el último partido no lo juega y no puede pelear por el Pichichi. Eso fue lo que pasó, Eso correcto. es lo que pasó. En Córdoba ascendemos matemáticamente en la Romareda, ¿no? Sí, correcto. Correcto, se gana el Córdoba con gol de Everton y la última jornada le ponen una sanción que luego sería más. O sea, fue bastante la expulsión porque la temporada siguiente no la empieza. No la empieza, vale. Pues eso, esa última jornada podría haber ahí estado peleando con el Pichichi, que se lo levanta a Nino. Y luego ya comienza la siguiente temporada, la de 2009-2010, en primera, pero en febrero ya se desvincula del club, volviendo a Brasil al Palmeiras. Pues bueno, en la 2009-2010 ya es verdad que Everton no tiene ya una buena relación con el club. De hecho, vive situaciones de impago y una mala relación con toda la administración Agapito, que bueno, pues se judicializaría y bueno, no recibiría los salarios que se le debían hasta tiempo después. Además, en lo deportivo, pues bueno, fue esa temporada tan complicada en la que se fichó a Chupete Suazo, entre otros, para intentar cubrir la parcela goleadora. Y lo dicho, en invierno se despide ya para siempre del Real Zaragoza, y volviendo al Palmeiras, luego ya tiene alguna otra aventura en Rusia y en Qatar, y acaba colgando las botas de vuelta una vez más, como buen brasileño, a Brasil, pero ya en equipos menores, ni siquiera en la primera brasileña, colgando las botas en 2014.
Y ahora, bueno, pues le he investigado un poquillo así su Instagram y una web que tiene de un campus y demás. Pues bueno, se le ve que tiene una vida social bastante completa. En una entrevista que le hicieron aquí en un medio aragonés, comenta que vive muy relajado, playa, caipiriña, y yo creo que se le ve hasta rejuvenecido en algunas fotos. De comentar por Everton, se supone que fue el recambio de Villa, que llegó con Sergio García. Sergio García que le come la tostada en la 2006-2007 y yo creo que fuerza un poco su salida, también por eso, porque iba a ser el cuarto delantero y yo creo que el tema salarial no encajaba. Sí que es verdad que tú dices que no tiene un recuerdo, yo sí que lo recuerdo como un delantero muy bueno. Venía de hablar de Álvaro, que hizo pareja de centrales con Gaby Milito, increíble, y yo para mí es la pareja Everton-Diego Milito, Sí, la mejor que he visto arriba. Dos hermanos argentinos con 2 brasileños, que además es que se entendían a la perfección. Yo recuerdo, bueno, varios goles, pero uno contra el Alavés que hace una jugada increíble y marca Diego Milito, y el segundo de Everton también se lo da Diego Milito. O sea, para mí los mejores delanteros. Y una curiosidad también que, hostia, choca, que es que de 4 brasileños que hemos traído, 3 de ellos han llevado 3 dorsales. O sea, porque Everton, la flecha de Everton, que yo siempre lo recuerdo como la flecha de Everton, llevó el 17 esas primeras 2 temporadas, luego llevó el 8 en segunda, y luego el 8 se lo cedió a Ander Herrera en primera, y él cogió el 21 de Alberto Zapater. Yo creo que fue un guiño a Zapater, ese 21, algo que no sabemos, pero que ya investigaremos. Eso es. Vamos a seguir descubriendo quién es ese león escondido. Traenos la quinta pista y haz una recopilación de las 4 anteriores. Os doy la quinta y última y os refresco las 4 anteriores, ¿vale? Y así le vayáis dando todas y todos al coco para descubrir a este león escondido tras estas huellas. Vamos con la quinta. Ganó 2 Supercopas. Solo una de ellas con el Real Zaragoza. Ganó 2, una con el Zaragoza. Pista número 1. Jugó en más de 2 equipos de la Liga Española. Pista número 2. Fue 24 veces internacional con su país, aunque no jugó ningún mundial. Pista número 3. Descendió a segunda división con 2 equipos españoles. Pista número 4. Además de Brasil y España, jugó en Francia y Chipre. Y pista número 5. Ganó 2 Supercopas, una de ellas con el Real Zaragoza. Así que hasta aquí las pistas de Tras las huellas del león, de este capítulo 5 de Brasileros. Así que vamos a ir cogiendo ya la rampa de salida de este programa. Vamos a ir acabando. Te voy a traer un ranking muy picadito de estos brasileños, de estos 18 brasileños, que a ver quién es el 19º que recala en la Romareda. Y bueno, analizando un poquito sus estadísticas y los datos, el top 5 de jugadores con más partidos brasileños es Canario, con 178 el líder, lo siguen Álvaro Mayor con 131, Everton y Yameli con 129 y luego Duca con 123. Y atendiendo a las temporadas, pues bueno, Duca es quien más estuvo con un total de 7 temporadas, 7, 6 y media se podría decir, Yameli con 6, que también serían 5 y media porque llegó en invierno, Canario con 5, Everton con 3 y media también porque se fue a mitad de la última que acabamos de mencionar, y luego con 3 estarían Sabio y Álvaro. Y bueno, ya que los brasileños siempre traen alegría, también traen goles, y el top de 5 de delanteros brasileños con más goles está comandado por Everton, del que venimos hablando, con un total de 57, que superó a Canario, que tenía 55. Duca marcó 40 y Oliveira 31. Y ya cerrando este top 5, Paulo Roberto Yameli con 30. Muy bien, pues con esta batería de datos, yo creo que ya hemos hecho un buen repaso de los jugadores brasileños. Seguro que quedan cositas por hablar. Quién sabe si haremos un Brasileños 2. Parte 2. O brasileños que no triunfaron. Brasileños sin samba. Eso es. Pero bueno. Sí, ya veremos. Nuevo formato, hemos hablado de posiciones, hemos hablado de fichajes, hemos hablado de títulos, de, por así decirlo, gente sin suerte, y ahora pues pasamos a las nacionalidades. Sí, os adelantamos que seguro que repetiremos este formato de nacionalidades porque tenemos algunas por ahí apuntadas que merece la pena hablar. O sea que esto lo haremos de nuevo seguro.
Y bueno, yo creo que con esto podemos ir despidiéndonos, ¿no, Pablo? Sí, y a ver que, bueno, dentro de, como bien sabéis, dentro de 2 jueves estará el 6. Vamos a darle un poquito a la cabeza a ver cuál es la nueva idea, cuál ¿Qué es traemos? la nueva temática. Y nada, Richie, un placer como siempre repasar contigo y desgranar la historia de nuestro club. Lo mismo, Pablo, y sobre todo gracias a esa web que quiero recordarla, adnzaragocista.com, que al final es la fuente y origen de este podcast y es la que nos facilita muchísimo pues hacer todo esto. Y recordar que ahí están alojados todos los capítulos de los podcasts, por si queréis recordar a vuestro primo, a vuestra compañera de trabajo, a vuestra abuela, que donde puede encontrar, oye, ponte al día con el podcast, aunque ahora ya vayamos por el 5, ahí en ADN Zaragocista están todos bien ordenaditos. Eso es, son atemporales, los podéis escuchar cuando queráis. Así que nada, Y Richie, eso es. nos Bueno, despedimos y bueno, un abrazo zaragocista para ti. eso es. Abrazo de león. Chao, chao.